Seguimos aquí en la jornada de lecturas filosóficas. Lectura. ¿Qué es la ilustración? Adaptación. Tomada del libro Guía Manual de Filosofía. Texto didáctico para introducción a la filosofía. La ilustración es la liberación humana de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, atrévete a saber, o ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. La pereza y la cobardía son causas de que gran parte de los humanos continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela. Naturaliter majorennes, mayoría de edad natural. También lo son que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. Es tan cómodo no estar emancipado. O, dicho de otro modo, es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Si puedo pagar, no me hace falta pensar, y por eso algunos dicen, ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea. Como la mayoría de los humanos tiene por muy peligroso el paso a la mayoría de edad, fuera de ser penoso, aquellos tutores ya se han cuidado muy amablemente de tomar sobre sí semejante superintendencia. Los tutores, que bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien que la gran mayoría de los seres humanos considere que el paso de la emancipación, además de muy difícil, es extremadamente peligroso. Después de domar a la gran masa humana cuales reses domesticadas y procurar cuidadosamente que no se salgan de las andaderas del camino trillado donde los metieron, les muestran los peligros que amenazarían si se aventurasen a salir de él. Tales peligros no son tan graves, ya que con varias caídas aprenderían a caminar solitos. En sí, a cada ser humano individual le es difícil salir de la minoría de edad, pues es incapaz de servirse del propio entendimiento, y porque no le dejan hacer dicho ensayo. Los grillos que atan a la minoría de edad están dados por reglamentos y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso racional, o mejor, de un abuso de sus dotes naturales. Por no habituarse a los movimientos libres, quien se desprenda de esos grillos, tal vez diera un inseguro salto por encima de alguna estrechísima zanja. Son solo pocos que, por esfuerzo del propio espíritu, logran salir de la minoría de edad y andar con paso seguro. En verdad, es posible que el público se ilustre a sí mismo, siempre que se le deje en libertad, por lo que siempre habrán algunos humanos que piensen por sí mismos, hasta entre los tutores instituidos por la confusa masa. Esos humanos, tras rechazar el yugo de la minoría de edad, ensancharán el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación que todo hombre tiene, la de pensar por sí mismo. Los tutores que han puesto al público bajo yugo están indudablemente obligados a someterse al mismo. Tal cosa ocurre cuando algunos, por sí mismos incapaces de toda ilustración, los incitan a la sublevación. Es dañino inculcar prejuicios, pues ellos terminan por vengarse incluso de quienes han sido sus tutores o propagadores. Quizás a través de una revolución se produzca la caída del despotismo personal o de alguna opresión interesada y ambiciosa. Jamás se logrará con prejuicios la verdadera reforma del modo de pensar, sino que surgirán nuevos prejuicios que, como los antiguos, servirán de andaderas para la mayor parte de la masa privada de pensamiento.
Lo cierto es que para la verdadera ilustración solo se exige libertad y, sobre todo, la libertad del uso público de la propia razón. Aún así, oigo exclamar por doquier: ¡no razones! Por todos lados encontramos limitaciones de la libertad. Ahora, ¿cuáles impiden la ilustración y cuáles, por el contrario, la fomentan? He aquí mi respuesta. El uso público de la razón siempre debe ser libre, y es el único que puede producir la ilustración de los seres humanos. Así que entiendo por uso público de la propia razón el que alguien hace de ella, en cuanto docto, y ante la totalidad del público del mundo de lectores. El uso privado de la razón, en cambio, es el que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o de una función que se le confía, sin que ello obstaculice de un modo particular el progreso de la ilustración. Ahora bien, en muchas ocupaciones de interés comunitario es necesario la pasividad, permitiéndose entonces no razonar, sino obedecer. No obstante, si quien ostenta una ocupación es docto, puede entonces razonar sin que por ello afecte sus funciones como miembro pasivo. Así, por ejemplo, un oficial no debe argumentar sobre la orden de un superior, sino simplemente obedecer. Claro que no se le puede prohibir con justicia hacer observaciones públicas sobre los defectos del servicio militar. Igualmente, el ciudadano no se puede negar a pagar los impuestos asignados porque podría producir resistencias generales. Desde luego, si es docto en el asunto, puede manifestar públicamente sus ideas acerca de la inconveniencia o injusticia de tales impuestos. De la misma manera, un sacerdote está llamado a adoctrinar, pero como docto está obligado a proponer mejoras en cuanto a la religión. Por todo lo expuesto, podemos afirmar que en una época no se puede obligar ni juramentar para poner a la siguiente en la condición de que le sea imposible ampliar sus conocimientos, sobre todo los muy urgentes, purificarlos de errores y, en general, promover la ilustración. Sería un crimen contra la naturaleza humana cuya destinación originaria consiste justamente en ese progresar. La posteridad está plenamente justificada para rechazar aquellos decretos aceptados de modo incompetente y criminal. Cada ciudadano, si es experto en una área, tiene la libertad de hacer observaciones públicas. Por ende, constituye algo absolutamente prohibido unirse a una institución cuya constitución sea inconmovible y que públicamente no debe ser puesta en duda por nadie. Y además aniquila y torna infecundo un periodo del progreso de la humanidad hacia su perfeccionamiento, tornándose incluso nociva para la posteridad. Un ser humano, con respecto a su propia persona y por cierto tiempo, puede dilatar la adquisición de una ilustración que está obligado a poseer, pero renunciar a ella con relación a la propia persona y con mayor razón aún con referencia a la posteridad, significa violar y pisotear los sagrados derechos de la humanidad. Pero lo que un pueblo no puede decidir por sí mismo, menos lo podrá hacer un monarca en nombre del mismo. Por cierto, su autoridad legisladora se debe a que reúne en la suya la voluntad de todo el pueblo. Si se nos preguntara, ¿vivimos ahora en una época ilustrada? Responderíamos que no, pero sí en una época de ilustración. Todavía falta mucho para que la totalidad de los humanos, en su actual condición, sean capaces o estén en posición de servirse bien y con seguridad del propio entendimiento, sin acudir a extraña conducción. Sin embargo, ahora tienen el campo abierto para trabajar libremente por el logro de esa meta, y los obstáculos para una ilustración general o para la salida de una culpable minoría de edad son cada vez menores. Ya tenemos claros indicios de ello. Desde este punto de vista, nuestro tiempo es la época de la Ilustración o el siglo de Federico. Un príncipe que no encuentra indigno de sí declarar que sostiene como deber no prescribir nada a los seres humanos en cuestiones públicas, sino que los deja en plena libertad y que, por tanto,
rechaza al altivo nombre de tolerancia es un príncipe ilustrado y merece que el mundo y la posteridad lo ensalce con agradecimiento. Al menos desde el gobierno, Federico fue el primero en sacar al género humano de la minoría de edad, dejando a cada uno en libertad para que se sirva de la propia razón en todo lo que concierne a cuestiones de conciencia moral. Tal libertad es aún mayor entre los que no están limitados por algún deber profesional. Este espíritu de libertad se extiende también exteriormente, alcanzando incluso los lugares en que debe luchar contra los obstáculos externos de un gobierno que equivoca sus obligaciones. Tal circunstancia constituye un claro ejemplo para este último, pues tratándose de la libertad, no debe haber la menor preocupación por la paz exterior y la solidaridad de la comunidad. Los humanos salen gradualmente del estado de rusticidad por propio trabajo, siempre que no se trate de mantenerlos artificiosamente en esa condición. He puesto el punto principal de la ilustración, es decir, del hecho por el cual el ser humano sale de una minoría de edad de la que es culpable, en la cuestión religiosa, porque para las artes y las ciencias, los que dominan no tienen ningún interés en representar el papel de tutores de sus súbditos. Además, la minoría de edad en cuestiones religiosas es la que ofrece mayor peligro, siendo también es la más deshonrosa. Pero el modo de pensar de un jefe de Estado que favorece esa libertad llega todavía más lejos y comprende que, en lo referente a la legislación, no es peligroso permitir que los súbditos hagan un uso público de la propia razón y expongan públicamente al mundo los pensamientos relativos a una concepción más perfecta de la legislación, incluyendo una franca crítica a la existente. También en esto damos un brillante ejemplo, pues ningún monarca se anticipó al que nosotros honramos. Pero solo alguien que por estar ilustrado no teme las sombras y, al mismo tiempo, dispone de un ejército numeroso y disciplinado que les garantiza a los ciudadanos una paz interior, solo él podrá decir algo que no es lícito en un estado libre. Razonad tanto como queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Se muestra aquí una extraña y no esperada marcha de las cosas humanas. Pero si la contemplamos en la amplitud de su trayectoria, todo es en ella paradójico. Un mayor grado de libertad civil parecería ventajoso para la libertad del espíritu del pueblo y, sin embargo, le fija límites infranqueables. Un grado menor, en cambio, le procura espacio para la extensión de todos sus poderes. Una vez que la naturaleza, bajo esta dura cáscara, ha desarrollado la semilla que cuida con extrema ternura, es decir, la inclinación y disposición al libre pensamiento, ese hecho repercute gradualmente sobre el modo de sentir del pueblo, con lo cual éste va siendo poco a poco más capaz de una libertad de obrar, y hasta en los principios de gobierno, que haya provechoso tratar al ser humano conforme a su dignidad, puesto que es algo más que una máquina. Immanuel Kant, Filosofía de la Historia. Hermenéutica. 1. ¿Cuáles son las causas que sumergen a los humanos en la inmadurez o minoría de edad? 2. En cuanto al uso de la razón, ¿defiendes el uso público o el uso privado? ¿Por qué? 3. ¿Qué argumentarías sobre la libertad? ¿Existe o no? 4. ¿Consideras que vale la pena poner la obediencia por encima del razonar? 5. Presenta algunas propuestas para que la ilustración llegue a los otros seres humanos. En un reporte especial para Philox News, Dominus Dar.